Acá estamos con Roberto Caraí de la comunidad Yasú Porá en Misiones, Argentina. Él nos va a contar diferentes cosas. Bueno, lo que yo, por ejemplo, lo que hago en las comunidades, tratando de reforestaciones, me gusta, me gustan los árboles y me gusta estar en contacto con la naturaleza y, y algunas veces siento y me duele eh, cuando veo menos árboles y cuando veo menos naturaleza. Esto eh, me llevó a implicar y tratar de ayudar a los demás con las deforestaciones. Y, y pienso también de, por ejemplo, volver a trabajar con la naturaleza, de volver a sembrar y rescatar eh, con mi abuelo, con mi abuela, estar con la naturaleza y que ellos me enseñen de vuelta cómo puedo vol volver a rescatar lo que es la energía de la naturaleza. Por eso lo hago, este tipo de trabajo, como recolector de semilla, saco semilla de la selva y ahí lo hago renacer. eh, y eso es lo que lo estoy haciendo y con eso creo que me animo a seguir haciendo, pero siempre cuesta mucho de hacer. Por ejemplo, de, de aprender más, porque antiguamente lo hacíamos de nuestro modo, pero hoy tenemos que aprender de otra manera, ¿viste? Para poder sembrar y hacer renacer la semilla de la naturaleza. Eh, por eso digo al mundo que por ahí, ¿viste? También lo agradezco, ¿viste? A muchas personas que lo valora, ¿viste? La naturaleza. Y digo siempre que también le doy fuerza a ello para que siga, ¿viste? Valorando la naturaleza y que siempre lo enseñe a los demás tratando de amar la naturaleza, porque hay mucha persona que se olvida de la naturaleza y eso, por ejemplo, es lo que hoy por hoy necesitamos más y más personas que se involucre hacia la naturaleza, porque eso es el futuro, ¿viste? Sin eso no hay futuro. ¿Y cómo ve tu pueblo al mundo en este momento? Es muy difícil, ¿viste? Es muy difícil porque nos olvidamos todos de la naturaleza, ¿viste? Nos olvidamos de la naturaleza. Y eso atrae eh, mucha energía negativa porque ya desconectamos directamente de la naturaleza y eso trae mucha energía negativa. Como por ejemplo, si valoramos a la naturaleza, seguramente que habrá la energía positiva. Y entonces yo creo que ahí lo que tenemos que empezar a sentir y a valorar lo que es la naturaleza. Los ríos, los arroyos, la tierra, también los árboles y también todos los animales que se encuentran en la selva tiene vida. Y a eso lo que le debemos siempre es respeto. ¿Qué piensa tu pueblo sobre lo que pasó con el COVID? Mi pueblo, por ejemplo, eh, en los guaraníes, por ejemplo, o mi abuelo, siempre ya alertaba, viste, que iba a venir, viste, las enfermedades muy difícil. Y eso, por ejemplo, ya lo había alertado. Entonces uno se prepara, viste,
esperar, ¿viste? Y cuando pasa eso ya uno no se asusta. Entonces está preparado como para poder recibir. Y por eso cuando lo alerta, por ejemplo, eso no es, puede suceder mañana o pasado mañana, ya sucede. No, esto lleva tiempo, mínimo 5 o 10 años lleva para suceder eso. Entonces uno se recuerda de vuelta, esto es lo que me había enseñado o lo que me dijo mi abuelo, y entonces uno está preparado para eso. Y el COVID, por ejemplo, es una de las enfermedades muy, muy difícil. Eso sabemos que es difícil, pero también estar tranquilo, sentir en la tranquilidad, mantener la tranquilidad, es lo más defensa que tenemos hacia el contra el COVID. Bueno, también lo que yo, por ejemplo, lo que hago más recolectar semillas de la selva, y lo pongo la semilla a renacer, y luego cuando nace lo voy cambiando en la bolsita, y luego ya voy reforestando en las comunidades. También más adelante quizá pienso y que la persona que me ayuden, por ejemplo, a tener otra estructura como esto, y ahí ya pienso de volver a recuperar, por ejemplo, son las plantas medicinales, que son algo muy importante, y eso pienso de trabajar con mi abuelo o mi abuela, porque ellos lo que tienen más conocimiento hacia medicina natural. ¿Qué árboles tenés plantados acá? Tengo mucha variedad de los árboles. Tengo, por ejemplo, palmito, y tengo cedro, alecrín, tengo loro negro, tengo lapacho, y mucha variedad, ¿viste? Tengo. Y esto, por ejemplo, lo vuelvo a reforestar en las comunidades. Y eso, por ahí, ¿viste? Pensamos también de que hoy ya se queda muy poco la naturaleza, muy poco, y ahí lo que queremos volver a ayudar, que siga habiendo la naturaleza, porque es la energía que hoy nos sostienen todavía en la tierra, porque si se termina la naturaleza, no podemos respirar. Entonces es muy fuerte la que acompaña a la naturaleza. Si la persona, ojalá que se involucre más y que se interese más, y que lo ayude, ¿viste? A sembrar. Una persona, si siembra 10 plantas árboles en su alrededor de las casas, es muy buena energía compartida hacia la naturaleza. ¿Querés contarnos sobre los árboles, cómo son diferentes y sus personalidades? Bueno, muchos son árboles, ¿viste? Cada árbol también tiene su función, ¿viste? Como propiedad medicina y también la energía. Que por ahí, ¿viste? Hoy, por ejemplo, yo aprendí a sembrar, porque también por algo me ha involucrado en eso, ¿viste? Porque antiguamente lo cuidábamos de otra manera porque teníamos mucho espacio, pero hoy, como tenemos muy poco espacio, ya aprendemos de otra manera para cuidar. Pero sí, cada árbol tiene sus propiedades medicinales, su propiedad de energía, y cada árbol también representa este cambio de clima, y el cambio, ¿viste? Cuando ellos florecen, que para nosotros cambia el estaciones. Cuando ellos pierden toda la hoja, es el tiempo que viene de tiempo viejo, digamos. Entonces, cuando ellos empiezan a brotar, florecer, para nosotros ya indica que cambia las estaciones hacia las estaciones de la energía positiva.